Hola, somos el grupo número 1 de la clase de Operaciones Unitarias 1 y venimos a hablarles acerca de un ejemplo para ilustrar un proceso de transferencia de calor. Hoy empezaremos a hablar acerca de transferencia de calor en una olla de presión. Introducción. El mecanismo de transferencia de calor para este proceso es el de ebullición de convección natural. Conceptos básicos. Convección natural es un mecanismo o tipo de transporte de masa y calor en el que el movimiento del fluido se genera solo por diferencias de densidad en el fluido que se producen debido a gradientes de temperatura. El mecanismo de ebullición es esencialmente una transferencia de calor a un líquido por convección natural. La expansión térmica juega un papel crucial. Los componentes más pesados caerán, mientras que los componentes más livianos se elevarán, lo que provocará un movimiento en el fluido. El movimiento en el fluido ocurre por medios naturales como la flotabilidad. Es importante mencionar que la densidad de gases y líquidos depende de la temperatura, generalmente disminuyendo con el aumento de la temperatura. Para realizar esta demostración utilizamos lo siguiente: una olla de presión de aluminio con un diámetro interno de 25 centímetros y una profundidad de 24 centímetros. Una estufa de gas con flama de gas LPG con una temperatura máxima de flama diabática de 1960 grados Celsius. Nuestro fluido de trabajo fueron 5000 mililitros de agua. Ahora procederemos a explicar el procedimiento. Colocamos la olla sobre la estufa previamente encendida con el agua inicialmente a condiciones ambientales. Sabemos que la olla tiene la capacidad de alcanzar una presión de 130 kilopascales, es decir, que el agua hierve aproximadamente a 130 grados Celsius. Recordemos que al aumentar el tiempo también aumentan los gradientes de temperatura. El calor se está transfiriendo hacia el agua por medio de la pared de la olla desde la flama a través de un mecanismo de convección natural. Tenemos formación de burbujas de vapor. Estas burbujas se elevan sin perturbar la convección natural. Se espera que durante el calentamiento se estén cumpliendo las condiciones hasta llegar a la ebullición. Es posible también que estimemos el coeficiente individual de transferencia de calor por dentro de la olla, y si lo hiciéramos notaríamos que tenemos buena transferencia de calor. Al paso de 15 minutos la olla empezó a sonar, dejando salir el vapor. Se tomó la temperatura de la superficie y la temperatura del fluido, resultando en un delta de temperatura de saturación menor a 5 grados Celsius. Recordando que el delta de temperatura de saturación es la temperatura de superficie menos la del fluido. Podemos concluir que el mecanismo de transferencia de calor en este proceso se da por convección natural, debido a que se produce un movimiento de fluido debido a las diferencias de temperaturas presentadas y por ende las diferencias de densidades en el mismo.